Nunca pensé que mis propios hijos serían capaces de conspirar para echarme de la casa donde construí toda mi vida. Pero ahí estaba yo, Rosa Martínez, a los 67 años, escuchando desde la cocina cómo planeaban mi destino como si fuera una vieja inútil que ya no servía para nada. Todo comenzó el martes por la mañana cuando Ricardo, mi hijo mayor, llegó más temprano de lo usual. Traía esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer después de 42 años de ser su madre. Patricia, mi nuera, venía detrás de él con esa mirada calculadora que siempre me ponía los nervios de punta. «Buenos días, mamá», me dijo Ricardo besándome la mejilla con una frialdad que me heló la sangre. «Tenemos que hablar contigo sobre algunas cosas importantes». Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a mis hijos cuando eran pequeños, donde había llorado la muerte de mi esposo Manuel hace 3 años. Ese sillón había sido testigo de toda mi vida, y ahora iba a serlo de mi humillación. «Mira, mamá», comenzó Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Hemos estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla como antes». Sentí un nudo en el estómago. Miré alrededor de mi sala, donde cada objeto tenía una historia. Los retratos de mis hijos en la pared, el jarrón que Manuel me regaló en nuestro 20º aniversario, la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares. «¿De qué están hablando?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Ricardo se aclaró la garganta y adoptó ese tono condescendiente que tanto me molestaba. «Lo que Patricia quiere decir es que ya no tienes la energía de antes. El jardín está descuidado. Algunas partes de la casa necesitan reparaciones que no puedes costear». «Yo mantengo perfectamente mi casa», interrumpí, sintiendo cómo la indignación me subía por el pecho. «Y tengo dinero suficiente para cualquier reparación que necesite». Fue entonces cuando vi esa mirada que se cruzaron. Esa mirada cómplice que me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era una sugerencia casual. Era un plan. «Mamá, sé realista», continuó Ricardo. «Tienes 67 años. A tu edad es normal que empieces a olvidar cosas, a confundirte. El otro día dejaste la llave de gas abierta. Eso fue un accidente que le puede pasar a cualquiera», repliqué, pero mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Patricia se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rosa, queremos lo mejor para ti. Hemos encontrado una residencia preciosa, con gente de tu edad. Estarías más cómoda, tendrías compañía». «¿Una residencia?». Las palabras salieron de mi boca como un susurro. «¿Me están proponiendo que vaya a un asilo?». «No es un asilo, mamá», dijo Ricardo rápidamente. «Es un lugar muy bonito donde podrías hacer amigas, participar en actividades. Y mientras tanto ustedes se quedan con mi casa». No era una pregunta. El silencio que siguió me confirmó todo. Durante 40 años había vivido en esta casa. Aquí había criado a mis hijos. Había cuidado a mi esposo enfermo hasta sus últimos días. Había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Esta casa era mi vida. «Mamá, la casa necesita muchas reparaciones», insistió Patricia. «Nosotros podríamos encargarnos de todo, modernizarla, mantenerla en la familia. Mantenerla en su familia, querrás decir», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una furia que no sabía que aún tenía dentro de mí. Ricardo suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Mamá, no seas dramática. Solo queremos cuidarte. A tu edad es normal que necesites ayuda para las decisiones importantes». «¿A mi edad?». La pregunta salió cargada de una amargura que me sorprendió a mí misma.
¿Desde cuándo 67 años? ¿Significa ser una inválida mental? No dijimos eso, murmuró Patricia, pero sus ojos decían exactamente lo contrario. Me levanté del sillón, sintiendo cómo mis piernas temblaban, no de vejez, sino de rabia contenida. Ustedes vienen a mi casa, se sientan en mis muebles y me dicen que ya no soy capaz de vivir en el hogar que construí con mis propias manos y las de su padre. Mamá, estás exagerando, comenzó Ricardo. ¡No!, grité, y mi voz se escuchó más fuerte de lo que había sonado en años. Ustedes son los que están exagerando. Ven a una mujer mayor y creen que pueden manipularla, que pueden convencerla de que entregue todo lo que tiene por su propio bien. Patricia y Ricardo se miraron de nuevo y vi algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. No era preocupación por mi bienestar. Era irritación porque su plan no estaba funcionando tan fácil como habían esperado. «Está bien, mamá», dijo Ricardo levantándose. «No queremos presionarte. Tómate tu tiempo para pensarlo». Pero mientras recogían sus cosas y se dirigían hacia la puerta, escuché a Patricia murmurar algo que me hizo darme cuenta de que esto apenas estaba comenzando. «Vamos a tener que buscar otra forma». La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio de mi casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me pareció peaceful. Me pareció el silencio antes de la tormenta. No sabía qué venía después, pero una cosa era segura. Si mis hijos creían que iba a entregarles mi vida sin pelear, estaban muy equivocados. Rosa Martínez no había sobrevivido 67 años para rendirse ahora. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien tocaba la puerta, mi corazón se aceleraba pensando que era otra emboscada de mis hijos. Pero lo que más me dolía era recordar cómo habían sido las cosas antes, cuando Ricardo y Andrés eran mis pequeños y yo era su mundo entero. Recordaba las mañanas cuando los preparaba para la escuela, cómo Ricardo siempre pedía que le hiciera sus quesadillas con extra queso, y cómo Andrés se negaba a salir de casa sin que le peinara el cabello hacia atrás como su papá. Eran mis niños, mis bebés que corrían hacia mí cada vez que se lastimaban, que lloraban en mis brazos cuando tenían pesadillas. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? Tal vez cuando Manuel enfermó y yo me dediqué por completo a cuidarlo. Durante esos 2 años de agonía, mis hijos vinieron menos, siempre con excusas sobre el trabajo, los compromisos, la vida tan ocupada que llevaban. «Ya tienes quien te cuide, mamá», me había dicho Ricardo cuando le pedí que me acompañara a una cita médica de Manuel. Como si cuidar a su padre moribundo fuera solo mi responsabilidad. O tal vez el distanciamiento comenzó cuando Patricia entró en nuestras vidas. Al principio me cayó bien. Parecía una chica dulce que amaba a mi hijo. Pero poco a poco empecé a notar los comentarios sutiles, las miradas de desaprobación cuando servía la comida en platos que ella consideraba demasiado viejos, o cuando usaba mis vestidos favoritos que, según ella, ya no estaban de moda. «Rosa, deberías renovar un poco tu guardarropa», me había dicho una vez con esa sonrisa condescendiente. «Una mujer de tu edad puede verse muy elegante si sabe cómo vestirse». Y yo, como una tonta, le había agradecido el consejo. El jueves por la tarde, 3 días después de esa primera conversación terrible, Andrés llegó solo. Mi hijo menor siempre había sido más cariñoso que Ricardo, más parecido a su padre en el temperamento. Por un momento, cuando lo vi en la puerta con flores en la mano, pensé que venía a disculparse por la conspiración de su hermano. «Hola, mamá», me dijo besándome la frente. «Te traje tus flores favoritas». Eran crisantemos amarillos, mis preferidos desde siempre. Manuel me los regalaba cada viernes durante los primeros años de nuestro matrimonio. Que Andrés se acordara de ese
detalle me hizo sentir una calidez en el pecho que no había experimentado en días. «Gracias, mi amor», le dije, abrazándolo un poco más fuerte de lo normal. «¿Quieres café? Acabo de hacer». Nos sentamos en la cocina, en la mesita donde habíamos desayunado juntos durante tantos años. Andrés jugueteaba con su taza, evitando mi mirada, y yo sabía que algo malo venía. «Mamá, sobre lo que hablaron Ricardo y Patricia el otro día», comenzó con voz suave. Mi corazón se hundió. «Tú también estás de acuerdo con ellos». «No es eso», dijo rápidamente, pero su tono no me convenció. «Es solo que... bueno, tal vez tengan un poco de razón». ¿Un poco de razón? Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿En qué tienen razón, Andrés? ¿En que soy una vieja inútil que ya no puede cuidar de sí misma? «Mamá, no digas eso», murmuró, pero seguía sin mirarme a los ojos. «Es solo que esta casa es muy grande, y tú estás sola. Nos preocupamos por ti». ¿Se preocupan por mí? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, hasta para mis propios oídos. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que yo te llamara? ¿Cuándo fue la última vez que Ricardo vino solo, sin esa mujer que me mira como si fuera un mueble viejo que hay que tirar? Andrés finalmente me miró, y vi en sus ojos algo que me partió el corazón. Culpa mezclada con determinación. Mi hijo había tomado una decisión, y no era a mi favor. «Mamá, la residencia que encontraron es realmente bonita. Fui a verla con Ricardo el miércoles. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Enfermeras», repetí, la palabra como si fuera veneno. «¿Para qué necesito enfermeras, Andrés? ¿Estoy enferma? ¿Estoy loca?» «No, mamá, por supuesto que no», dijo, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esta conversación. «Es solo que... mira, el año pasado te caíste en el baño y no nos enteramos hasta 2 días después cuando te llamé por casualidad. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras lastimado gravemente?» «Me caí porque el piso estaba mojado», repliqué. «Fue un accidente. ¿Acaso tú nunca te has caído?» «Es diferente, mamá. Yo tengo 39 años. Y yo tengo 67, no 97. Andrés suspiró y se pasó la mano por el cabello, exactamente como hacía su padre cuando estaba frustrado. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Esta casa te trae muchos recuerdos tristes. Papá murió aquí. Pasaste 2 años cuidándolo, viendo cómo se deterioraba. Y también aquí nacieron ustedes 2. Interrumpí, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Aquí dieron sus primeros pasos», dijeron sus primeras palabras. «Aquí celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Pero esos tiempos ya pasaron, mamá». Las palabras de Andrés me golpearon como una bofetada. «¿Esos tiempos ya pasaron? Así de fácil borras toda una vida». «No es eso lo que quise decir». «Sí es exactamente lo que quisiste decir». Lo interrumpí, levantándome de la mesa. «Para ti, todo lo que construí, todo lo que viví, ya no importa. Soy solo una vieja que estorba, que ocupa un espacio que ustedes podrían aprovechar mejor». «Mamá, por favor». «No, Andrés. Tú también viniste aquí con un plan. Tú también me ves como un problema que hay que resolver». Se quedó callado, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo menor, mi bebé, el que siempre había sido más sensible, más cariñoso, también había decidido que era hora de deshacerse de mí. «La residencia está muy cerca», dijo finalmente, con voz muy baja. «Podríamos visitarte todas las semanas». «¿Todas las semanas?».
repetí. ¿Cómo visitan la tumba de su padre? Una obligación que hay que cumplir. No es así. Sí es así, grité, y mi voz resonó en toda la cocina. Ustedes ya me tienen muerta y enterrada. Solo falta que firme los papeles para hacer oficial mi funeral. Andrés se levantó y caminó hacia mí, pero yo retrocedí. No podía soportar que me tocara, que me consolara con las mismas manos que estaba usando para empujarme fuera de mi vida. Mamá, te juro que esto es lo mejor. En unos meses vas a ver que tenemos razón. En unos meses voy a estar muerta, le dije mirándolo directamente a los ojos, porque eso es lo que pasa cuando le quitas a una persona todo lo que le da razón para vivir. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me importaba su dolor. Él había elegido su bando, y no era el mío. «Me voy», dijo finalmente. «Pero piénsalo, mamá. Por favor». Cuando se fue, me quedé de pie en mi cocina, rodeada de silencio y de recuerdos que aparentemente ya no tenían valor para nadie más que para mí. Mis propios hijos habían decidido que mi vida, tal como la conocía, tenía que terminar. Pero algo estaba despertando dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una furia fría, calculadora, que me decía que si mis hijos querían guerra, la iban a tener. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando las fotografías familiares que tenía en la mesita de noche. Ricardo y Andrés de niños, abrazándome en el parque. Manuel y yo el día de nuestra boda. Los 4 juntos, en la última Navidad antes de que él muriera. En todas esas fotos éramos una familia feliz, unida, que se amaba de verdad. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Los siguientes días fueron una tortura sutil, pero constante. Patricia comenzó a llamarme todos los días para saber cómo estaba, pero yo sabía que en realidad estaba vigilándome, buscando cualquier señal de debilidad que pudiera usar en mi contra. «Rosa, ¿ya desayunaste?», me preguntaba con esa voz falsa. «Es importante que comas bien a tu edad». «Rosa, ¿tomaste tus medicinas?», como si fuera una niña que necesitaba que le recordaran cada cosa. «Rosa, el clima está frío. Espero que no salgas sin abrigo». Como si después de 67 años no supiera cómo vestirme. Cada llamada era una pequeña humillación, un recordatorio de que en su mente yo ya no era una adulta capaz, sino una carga que había que soportar. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue lo que pasó con mi nieta Sofía. Sofía tenía 16 años y siempre había sido mi consentida. Desde pequeña venía a visitarme los fines de semana, me ayudaba en la cocina, me contaba sus secretos. Era la única que aún me hacía sentir necesaria, importante. El sábado por la mañana esperé su visita como siempre, pero no llegó. La Sormon llamé a su celular y no me contestó. Le mandé un mensaje y no me respondió. El domingo tampoco vino. El lunes finalmente apareció, pero algo había cambiado. Llegó con Patricia, lo cual ya era extraño porque Sofía siempre venía sola, y cuando traté de abrazarla como siempre, se puso rígida entre mis brazos. «Hola, abuela», me dijo, pero sin mirarme a los ojos. «Mi amor, ¿por qué no viniste el fin de semana? Te estuve esperando». Sofía miró a su madre antes de responder. «Es que tenía mucha tarea». Mentira. Yo conocía a mi nieta mejor que nadie, y sabía cuando estaba mintiendo. «Sofía ha estado muy ocupada con la escuela», interrumpió Patricia. «Los estudios son muy importantes a su edad». Nos sentamos en la sala, pero el ambiente se sentía tenso, artificial. Sofía jugueteaba con su teléfono en lugar de platicarme sobre sus clases, sus amigas, sus planes, como hacía siempre. «¿Cómo van las clases de arte, mi amor?», le pregunté.
La semana pasada me contaste que estaban pintando paisajes. Bien, respondió sin levantar la vista del teléfono. Patricia se aclaró la garganta. Rosa, Sofía ha estado pensando que tal vez sería bueno que tuviera más tiempo para concentrarse en sus estudios. Ya sabes, está en una edad muy importante. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Bueno, tal vez las visitas podrían ser menos frecuentes. Una vez al mes, por ejemplo. Mi mundo se tambaleó. ¿Una vez al mes? Pero Sofía y yo siempre hemos... Abuela, me interrumpió Sofía, y por primera vez me miró directamente. Mamá tiene razón. Necesito concentrarme más en la escuela. Las palabras salieron de su boca, pero yo sabía que no eran suyas. Eran palabras ensayadas, palabras que le habían metido en la cabeza. Sofía, tú nunca has tenido problemas con la escuela. Siempre has sido una excelente estudiante. Las cosas cambian, Rosa, dijo Patricia con esa sonrisa que ya no podía soportar. Los adolescentes necesitan su espacio. Miré a mi nieta, a esta jovencita que había sido mi compañía, mi alegría, mi razón para seguir adelante después de la muerte de Manuel. Y vi cómo evitaba mi mirada, cómo se encogía en el sillón como si estar ahí fuera una tortura. Le habían lavado el cerebro. Mi propia familia le había metido en la cabeza que yo era una carga, que visitarme era una obligación pesada, en lugar de algo que disfrutábamos juntas. Está bien, dije finalmente, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Si eso es lo que quieren. Se fueron media hora después. Sofía me dio un beso en la mejilla tan rápido que apenas lo sentí, y Patricia me dijo, «Cuídate mucho», con esa falsa preocupación que ya me daba náuseas. Cuando cerré la puerta detrás de ellas, me desplomé en mi sillón y lloré como no había llorado desde el funeral de Manuel. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza solamente, sino de rabia, de indignación, de una soledad tan profunda que me dolía hasta los huesos. Me habían quitado a mi nieta. Habían envenenado su mente contra mí. La habían convertido en una extraña fría y distante. Y lo peor de todo era que Sofía lo estaba permitiendo. Estaba eligiendo creerles, en lugar de confiar en todos los años de amor que habíamos compartido. Esa tarde sonó el teléfono. Era Ricardo. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «¿Cómo crees que estoy?», le respondí sin ocultar mi amargura. «Mamá, sé que estás molesta, pero todo esto es por tu bien. Hablé con el director de la residencia esta mañana. Pueden recibirte la próxima semana». «¿La próxima semana?» Me senté derecha en el sillón. ¿Ya decidieron por mí? Mamá, hemos estado hablando de esto durante días. Es hora de tomar una decisión. Ustedes han estado hablando. Yo no he decidido nada. Mira, mamá, no quiero ser duro contigo, pero no nos estás dando muchas opciones. Si tú no tomas la decisión, tendremos que tomarla nosotros. ¿Qué significa eso? Hubo una pausa larga, y cuando Ricardo volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más fría, más decidida. Significa que si no cooperas, tendremos que buscar otras alternativas. Hay formas legales de ayudar a una persona mayor que ya no puede tomar decisiones racionales por sí misma. Me quedé helada. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, mamá. Es una realidad. Si continúas siendo tan obstinada, tendremos que hablar con un abogado sobre tu estado mental. ¿Mi estado mental? Las palabras salieron como un grito. ¿Estás diciendo que estoy loca? Estoy diciendo que una persona en sus cabales aceptaría la ayuda que le estamos ofreciendo. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé temblando en mi sillón, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mis hijos no solo me querían fuera de mi casa,
Estaban dispuestos a declararme mentalmente incompetente para conseguirlo. Estaban dispuestos a humillarme públicamente, a quitarme hasta la dignidad, con tal de quedarse con mi propiedad. Pero mientras estaba ahí sentada, sintiendo el peso de la traición más grande de mi vida, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo más poderoso, más peligroso. Si mis hijos querían jugar sucio, iban a descubrir que su madre vieja e indefensa sabía jugar mucho mejor que ellos. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había tenido en semanas. Ya no era la Rosa confundida y dolida que había estado llorando por los rincones de su casa. Era la Rosa que había criado 2 hijos prácticamente sola, mientras Manuel trabajaba dobles turnos, la que había administrado el dinero familiar durante 40 años, la que había cuidado a su esposo enfermo hasta el último aliento, sin permitir que nadie más tomara decisiones por ella. Era hora de recordar quién diablos era yo realmente. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Teresa. No le había contado nada de lo que estaba pasando porque no quería preocuparla. Pero ya era momento de buscar refuerzos. ¿Rosa? ¿Qué pasa, hermana? Te escuchas rara. Teresa, necesito que vengas a mi casa. Urgente. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Mis hijos me quieren meter a un asilo para quedarse con mi casa. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Ricardo y Andrés, con esa víbora de Patricia, han decidido que ya estoy muy vieja para vivir sola. Quieren mandarme a una residencia y quedarse con todo. Esos desgraciados, murmuró Teresa, y en su voz reconocí la misma furia que estaba sintiendo yo. Voy para allá. No salgas de la casa. No hables con nadie hasta que llegue. Teresa era 4 años menor que yo, pero siempre había sido la más peleona de las 2. De niñas, cuando alguien se metía conmigo en la escuela, ella era quien salía a defenderme aunque fuera más pequeña. Y ahora, a los 63 años, seguía siendo una leona protegiendo a su manada. Llegó 2 horas después con una expresión que no había visto desde que éramos adolescentes y se enteró de que el novio de la vecina me había faltado al respeto. «Cuéntame todo», me dijo, y durante la siguiente hora le narré cada detalle, cada humillación, cada momento en que había sentido que mis propios hijos me veían como un estorbo. Cuando terminé, Teresa estaba temblando de indignación. «Esos hijos de su madre», murmuró. «¿Cómo se atreven? Después de todo lo que sacrificaste por ellos». «Teresa, me amenazaron con declararme mentalmente incompetente si no coopero». «¿Qué?». Se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Te amenazaron con qué?». Ricardo me dijo que si sigo siendo obstinada, hablarán con un abogado sobre mi estado mental. Mi hermana caminó de un lado a otro de la sala como un tigre enjaulado. «Rosa, ¿tú tienes algún problema mental?». «Por supuesto que no». «¿Manejas tu dinero?». «Perfectamente». «¿Pagas tus cuentas?». «Todas, a tiempo». «¿Cocinas, te bañas, te vistes sola?». «Teresa, no soy una inválida». «Entonces que vengan», dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. «Que vengan con sus abogados y sus amenazas. Van a descubrir que meterse con las hermanas Martínez no es tan fácil como creen». Esa tarde, Teresa me acompañó a hacer algo que debería haber hecho desde el principio: buscar mi propio abogado. El licenciado Miguel Herrera tenía un despacho pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una mirada inteligente que me tranquilizó desde el primer momento. «Señora Martínez», me dijo después de escuchar toda la historia, «¿me permite hacerle algunas preguntas?». Durante los siguientes 20 minutos me hizo un interrogatorio exhaustivo sobre mis finanzas, mi salud, mis actividades diarias,
Mi capacidad para tomar decisiones. Teresa observaba desde su silla con una sonrisa satisfecha, porque ambas sabíamos que yo estaba pasando el examen con calificación perfecta. «Señora Martínez», dijo finalmente el abogado, «usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Es más, su situación financiera y su capacidad de autogestión son mejores que las de muchas personas de 40 años que vienen a consultarme. Entonces, pueden declararme incompetente. Solo si hubiera evidencia médica y psicológica de deterioro cognitivo severo. Tendría que ser evaluada por especialistas. Y créame, usted pasaría esas evaluaciones sin problemas. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Y sobre mi casa? Es su propiedad. Está a su nombre. Está pagada. Sus hijos no tienen ningún derecho legal sobre ella mientras usted viva. Es más, puedo redactar un documento ahora mismo, revocando cualquier poder que haya podido otorgarles en el pasado. ¿Y si ellos insisten con lo del asilo? El licenciado Herrera sonrió. Señora, nadie puede obligarla a vivir donde usted no quiera. Esto no es una dictadura. Salimos del despacho con una sensación de poder que no había experimentado en semanas. Teresa me tomó del brazo mientras caminábamos hacia el carro. ¿Sabes qué, Rosa? Creo que es hora de que esos niños malcriados aprendan que su mamá no es la viejita indefensa que creen. Esa noche, Ricardo llamó otra vez. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que fui un poco duro contigo. Un poco duro. Mi voz sonaba diferente, más firme. Ricardo, me amenazaste con declararme loca. No dije eso exactamente. Dijiste exactamente eso. Pero, ¿sabes qué? Que vengan tus abogados, que vengan tus doctores, que vengan todos los que quieras. Hubo un silencio del otro lado. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente bien. Tan bien que hoy fui a ver a un abogado mío, no el tuyo. ¿Hiciste qué? Lo que oíste. ¿Y sabes qué me dijo? Que esta es mi casa, que tengo todos mis derechos y que ustedes no pueden hacer absolutamente nada para sacarme de aquí. Mamá, esto es ridículo. Solo queremos ayudarte. No, lo interrumpí. Ustedes quieren mi casa, pero hay una diferencia muy grande entre querer algo y poder conseguirlo. Mamá, estás cometiendo un error. El error lo cometí yo cuando los crié pensando que el mundo les debía todo. Pero ese error lo voy a corregir. Colgué el teléfono y me quedé de pie en mi cocina, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Por primera vez en semanas me sentía como yo misma. Mis hijos habían despertado algo en mí que no sabían que existía. Habían convertido a su madre amorosa en su peor enemiga. Y ahora iban a descubrir de qué era capaz Rosa Martínez cuando la acorralaban. Los siguientes días fueron como los preparativos para una guerra. Teresa se quedó conmigo y juntas comenzamos a organizar todo lo que necesitaríamos para la batalla que se avecinaba. Porque ya no me hacía ilusiones. Esto era una guerra y mis propios hijos eran el enemigo. El jueves por la mañana, Ricardo y Andrés llegaron juntos. Desde la ventana los vi bajar del carro y pude notar inmediatamente que algo había cambiado en su actitud. Ya no venían con sonrisas falsas ni palabras melosas. Venían con la determinación de quien está dispuesto a todo. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Buenos días», les dije con una frialdad que los tomó por sorpresa. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Ricardo, pero ya no usaba ese tono condescendiente de antes. Ahora sonaba molesto, impaciente. «Adelante. Pero mi hermana está aquí, así que tendrán que hablar delante de ella». Vi cómo se miraron entre ellos. Claramente no esperaban que Teresa estuviera presente. Entramos a la sala y Teresa se sentó a mi lado como una guardaespaldas.
Mis hijos se acomodaron enfrente y por primera vez en mi vida me parecieron dos extraños. «Mamá», comenzó Andrés, «sabemos que fuiste a ver a un abogado». ¿Y? Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Te parece normal que una madre vaya a buscar abogados para defenderse de sus propios hijos? Me parece normal que una mujer se defienda cuando la atacan. Respondí sin parpadear. «Nadie te está atacando», explotó Ricardo. «Estamos tratando de cuidarte». «Cuidarme», repetí la palabra como si fuera veneno. «Cuidarme es amenazarme con declararme loca. ¿Cuidarme es manipular a mi nieta para que deje de visitarme? Cuidarme es conspirar para quitarme mi casa». «Rosa tiene razón», intervino Teresa con una voz que cortaba como cuchillo. «Esto no es cuidado, esto es abuso». Andrés la miró con irritación. «Tía Teresa, esto es un asunto familiar. No tienes por qué meterte». «¿No tengo por qué meterme?». Teresa se levantó del sofá, y aunque era una mujer menuda, en ese momento parecía gigante. «Rosa es mi hermana. Cuando ustedes dos eran unos mocosos que se orinaban en los pantalones, yo ya la estaba defendiendo. Y ahora que son unos adultos malagradecidos, la voy a seguir defendiendo». «Basta», dijo Ricardo levantándose también. «Esto ya se salió de control. Mamá, vas a venir con nosotros ahora mismo a conocer la residencia». «No». La palabra salió de mi boca con tanta firmeza que hasta yo me sorprendí. «¿Qué dijiste?». «Dije que no. No voy a ir a ninguna residencia. No voy a salir de mi casa. Y no voy a permitir que ustedes sigan tratándome como si fuera una niña caprichosa». Ricardo se puso rojo de ira. «Mamá, ya no tienes opción. Hablé con un doctor que puede evaluarte». «Que venga», lo interrumpí, levantándome también. «Que vengan todos los doctores que quieras. Que vengan tus abogados. Que vengan los policías si es necesario. Pero de esta casa no me sacan ni muerta. Estás siendo irracional. Irracional es querer robarle la casa a tu propia madre. No estamos robando nada. Es por tu propio bien». «Mentira», grité, y mi voz se escuchó tan fuerte que hasta los vecinos debieron oírla. «Es por su propio bien. Es porque quieren mi casa, porque les molesta que tenga algo que ustedes no pueden controlar». Andrés trató de acercarse a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando con una loca peligrosa. «Mamá, cálmate. Estás alterándote demasiado». ¿Que me calme? Me alejé de él como si fuera una serpiente venenosa. «Después de todo lo que me han hecho, ¿quieres que me calme?». «No te hemos hecho nada malo». «¿Nada malo?». Las palabras salieron cargadas de una amargura que había estado guardando durante semanas. Manipular a mi nieta no es malo. Llamarme todos los días para vigilarme como si fuera una criminal no es malo. Amenazarme con quitarme mi libertad no es malo. «Mamá, por favor», murmuró Andrés, pero ya no había súplica en su voz, solo irritación. «No», dije, y caminé hacia la puerta. «Se acabó. Váyanse de mi casa. Ahora». «No nos vamos hasta que entres en razón», dijo Ricardo cruzándose de brazos. Fue entonces cuando Teresa sacó su teléfono. «Rosa, ¿quieres que llame a la policía?». «Para que saquen a estos intrusos de tu casa». La cara de Ricardo se puso blanca. «¿Intrusos? Somos sus hijos. Ser hijo no te da derecho a acosar a tu madre en su propia casa», le respondió Teresa marcando números en su teléfono. Está bien», dijo Andrés rápidamente. «Nos vamos. Pero esto no se queda así, mamá». «Tienes razón, dije mientras se dirigían hacia la puerta. «Esto no se queda así, porque ahora yo también voy a jugar». Se detuvieron en el umbral y me miraron. «¿Qué quieres decir con eso?». Sonreí.
y fue una sonrisa que no había usado nunca antes. Una sonrisa fría, calculadora, que aprendí en ese mismo momento. Quiero decir que ustedes no son los únicos que pueden planear cosas, que ustedes no son los únicos que pueden tomar decisiones que afectan a la familia. Mamá, no hagas ninguna tontería. ¿Tontería? ¿Cómo cambiar mi testamento? Vi cómo la sangre se les iba de la cara. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que si ustedes no me consideran capaz de vivir en mi propia casa, tal vez tampoco me consideren capaz de dejarles una herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. No puedes hacer eso, murmuró Ricardo. ¿No puedo? ¿Según quién? Somos tus hijos. Y yo soy su madre. Pero ustedes han decidido tratarme como si no fuera nada. Como si no mereciera respeto, dignidad, ni siquiera el derecho a vivir donde quiero. Andrés trató de hablar, pero lo callé con una mirada. Durante 40 años trabajé día y noche para darles todo lo que necesitaban. Los alimenté, los vestí, los eduqué, los amé incondicionalmente. Y ahora que soy mayor, ustedes han decidido que todo eso no importa, que soy solo un obstáculo para sus planes. Mamá, no es así. Sí es así, grité. Pero hay algo que no calcularon en sus planes perfectos, que mientras yo esté viva, mientras esté en mis cabales, puedo hacer lo que se me dé la gana, con mi casa y mi dinero. Los vi tragar saliva, finalmente entendiendo que su madre indefensa había encontrado sus colmillos. Si quieren tratarme como una extraña, continué, entonces van a ser tratados como extraños, y los extraños no heredan nada. Salieron de mi casa sin decir una palabra más, pero en sus ojos vi algo que me dio una satisfacción profunda. Miedo. Por primera vez en semanas mis hijos me tenían miedo, y apenas estaba comenzando. Después de que se fueron, Teresa y yo nos quedamos en silencio por varios minutos. Yo estaba temblando, no de miedo, sino de una emoción que no había sentido en años. Poder. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo había tomado el control. Rosa, me dijo Teresa finalmente, ¿en serio vas a cambiar tu testamento? Ya lo cambié, le respondí, y vi cómo sus ojos se abrían de sorpresa. ¿Cuándo? Ayer, cuando fuimos con el licenciado Herrera. Mientras tú estabas en el baño, le pedí que redactara un nuevo testamento. Teresa me miró con una mezcla de admiración y asombro. ¿Y qué dice? Que si mis hijos continúan acosándome, si tratan de declararme incompetente, o si hacen cualquier movimiento legal para sacarme de mi casa, pierden automáticamente cualquier derecho sobre mi herencia. ¿Y a quién le vas a dejar todo? Sonreí. A fundaciones de caridad, a organizaciones que ayudan a ancianos abandonados por sus familias, a gente que realmente necesita el dinero. Teresa se echó a reír. Ay, hermana, tus hijos no saben con quién se metieron. Pero yo sabía que esto apenas estaba comenzando. Ricardo y Andrés no se iban a rendir tan fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan como para abandonarlo por una amenaza. Y tenía razón. El viernes por la noche recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia. Rosa, soy Patricia. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más desesperada. Habla. Rosa, creo que hay un malentendido muy grande. Ricardo me contó lo que pasó ayer, y yo quiero que sepas que nunca fue nuestra intención lastimarte. ¿Ah, no? No, claro que no. Nosotros te amamos. Eres parte de nuestra familia. Casi me río. Patricia jamás me había dicho que me amaba. En 5 años de matrimonio con mi hijo, las palabras más cariñosas que me había dirigido eran «que tengas buen día». ¿Y qué es lo que quieres, Patricia? Quiero que vengas a cenar mañana, en familia,
Podemos hablar todo esto como adultos, civilizados. ¿Estará Sofía? Hubo una pausa. Sí, por supuesto. Sofía también quiere verte. Mentira. Pero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Está bien, voy. Al día siguiente, Teresa insistió en acompañarme. No vas sola a esa guarida de víboras, me dijo. Teresa, puedo manejar a mis propios hijos. Tus propios hijos te estaban manejando a ti hasta hace una semana. No voy a dejarte sola con ellos. Tenía razón, y además, su presencia les iba a arruinar cualquier plan que tuvieran. Llegamos a la casa de Ricardo a las 7 de la tarde. Era una casa bonita en una colonia de clase media alta, pagada en gran parte con el dinero que yo les había prestado cuando se casaron. Dinero que, por cierto, nunca me habían devuelto. Patricia nos recibió con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Rosa, Teresa, qué gusto verlas. Entramos a la sala, donde Ricardo y Andrés ya estaban esperando. Sofía estaba sentada en un rincón, otra vez con los ojos pegados a su teléfono. «Hola, abuela», me dijo sin levantar la vista. «Hola, mi amor». La cena fue una farsa dolorosa. Patricia había preparado mis platillos favoritos. Hablaban de temas triviales. Me preguntaban por mi salud, por la casa, por todo, excepto el elefante gigante que estaba en el centro de la mesa, hasta que llegó el postre. «Mamá», dijo Ricardo mientras Patricia servía el pastel. «Hemos estado pensando en lo que dijiste el otro día». «¿Sobre qué?» «Sobre el testamento». Ahí estaba, el verdadero motivo de la cena. ¿Qué pasa con mi testamento? Bueno, creemos que tal vez estás siendo un poco impulsiva. Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Impulsiva? Sí. ¿Cambiar un testamento por un malentendido familiar? Eso no es propio de ti, mamá. ¿Un malentendido? Teresa se inclinó hacia adelante. ¿Amenazar a tu madre con declararla loca es un malentendido? Tía Teresa, por favor, murmuró Andrés. No, no me digas por favor. Ustedes pensaron que podían asustar a Rosa, que podían manipularla para que hiciera lo que ustedes querían. Pero se equivocaron. Patricia carraspeó. Teresa, entiendo que quieras defender a tu hermana, pero esto es un asunto familiar. Patricia, la interrumpí. ¿Cuántos años llevas casada con mi hijo? 5 años. ¿Por qué? En 5 años, ¿cuántas veces has venido a visitarme por tu propia voluntad sin que Ricardo te trajera? La pregunta la tomó desprevenida. Bueno, yo he estado muy ocupada con el trabajo. 0 veces, continué. En 5 años, 0 veces has venido a verme porque quisieras pasar tiempo conmigo. Pero ahora resulta que me amas y soy parte de tu familia. Rosa, eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Patricia? Que una nuera que nunca me ha dirigido más de 5 palabras seguidas, ahora venga a decirme que me ama, porque se enteró de que puedo cambiar mi testamento. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Abuela, dijo Sofía de repente, levantando finalmente la vista de su teléfono. ¿En serio vas a desheredar a papá y al tío Andrés? La miré. A esta nieta que había sido mi alegría y que ahora me miraba como si fuera una extraña cruel. Sofía, ¿tú crees que tu papá y tu tío han sido justos conmigo? Ella miró a sus padres antes de responder. Ellos solo quieren cuidarte. ¿Tú crees eso realmente? ¿O es lo que te han dicho que creas? Yo no sé de qué estás hablando. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con honestidad. ¿Tú querías dejar de visitarme los fines de semana? Sofía se puso roja. Es que necesito tiempo para estudiar. Esa no es la pregunta que te hice.
La miré directamente a los ojos y por un momento vi a la niña que había sido, la que corría hacia mí cada viernes por la tarde, la que me ayudaba a cocinar y me contaba todos sus secretos. ¿Tú querías dejar de visitarme? No, susurró, y vi cómo Patricia se tensaba. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque mamá dijo que era mejor. ¡Sofía!, la cortó Patricia bruscamente. Pero ya era tarde. La verdad había salido. Me levanté de la mesa lentamente, sintiendo cómo todos los ojos estaban puestos en mí. Así que era verdad, dije. Le prohibiste a mi nieta que viniera a verme. Rosa, no es así. ¡Cállate!, grité, y Patricia se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. No vuelvas a mentirme en mi cara. Mamá, cálmate, comenzó Ricardo. No me voy a calmar. Ustedes manipularon a una niña de 16 años para usarla en su juego sucio. Le metieron ideas en la cabeza para alejarla de mí. Solo queríamos que entendiera la situación, murmuró Andrés. ¿La situación? Me volví hacia él con una furia que no sabía que tenía. ¿Cuál situación, Andrés? ¿La situación donde ustedes son tan codiciosos que están dispuestos a lastimar a su propia hija con tal de conseguir lo que quieren? No lastimamos a nadie. Le robaron a esa niña el tiempo con su abuela. Le llenaron la cabeza de mentiras. Sobre mí. Sofía había empezado a llorar. Abuela, yo lo siento. Tú no tienes que disculparte por nada, mi amor, le dije, y mi voz se suavizó cuando me dirigí a ella. Tú eres víctima de sus manipulaciones igual que yo. Está bien, dijo Ricardo levantándose. Se acabó esta conversación. Mamá, estás alterándote demasiado. ¿Qué me estoy alterando? Ustedes destruyeron mi relación con mi nieta. Me amenazaron, trataron de echarme de mi casa, y yo soy la que se está alterando. Mamá, todo esto se puede arreglar, comenzó Andrés. No, lo interrumpí. Ya no se puede arreglar. Ustedes eligieron ser mis enemigos en lugar de ser mis hijos. Caminé hacia la puerta, con Teresa siguiéndome. El Nuevo Testamento ya está firmado, les dije desde el umbral. Y cada vez que me lastimen, cada vez que me falten al respeto, voy a quitarles otro pedacito de lo que creían que iba a ser suyo. Mamá, espera. No. Ya esperé demasiado. Esperé a que me trataran como su madre. Esperé a que me respetaran. Esperé a que me amaran. Los miré a todos por última vez, pero ustedes decidieron que yo no merecía nada de eso. Así que ahora van a descubrir lo que se siente cuando alguien decide que ustedes tampoco lo merecen. Los días que siguieron a esa cena fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en meses, mi casa estaba en silencio. No recibía llamadas diarias de Patricia preguntándome si había desayunado. No tenía visitas sorpresa de Ricardo, con sus sonrisas falsas. No escuchaba los pasos de Andrés en mi jardín, revisando que todo estuviera bien. El silencio era absoluto, y al principio me asustó. Pero poco a poco me di cuenta de que no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Teresa se había quedado conmigo toda la semana, y una mañana, mientras desayunábamos, me dijo algo que me cambió la perspectiva de todo. Rosa, ¿te has dado cuenta de que esta es la primera semana en meses que no has llorado? Tenía razón. Durante semanas había llorado casi todos los días. Lloré cuando me propusieron la residencia. Lloré cuando manipularon a Sofía. Lloré cuando me amenazaron. Pero esta semana, ni una sola lágrima. Es porque ya no estoy luchando contra la corriente, le respondí. Ya no estoy tratando de convencer a mis hijos de que me amen. Ya no estoy mendigando respeto. ¿Y cómo te sientes? Lo pensé por un momento. Libre.
Era verdad. Me sentía libre por primera vez en años, libre de las expectativas, libre de la culpa, libre de la necesidad desesperada de agradar a gente que había decidido que yo no importaba. El miércoles por la tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi un carro detenerse frente a mi casa. Era un carro que no reconocía, un sedán negro elegante. De él bajó un hombre en traje, con un portafolio en la mano. Llamó a mi puerta y se presentó como el licenciado Ramírez. Señora Martínez, vengo de parte de sus hijos. Me han contratado para hablar con usted sobre una evaluación psicológica. Ahí estaba. Habían cumplido su amenaza. ¿Una evaluación psicológica? Sí, señora. Sus hijos están preocupados por su estado mental y consideran necesario que un especialista la evalúe. Sentí que el mundo se me venía encima. Una cosa era amenazar, otra muy diferente era llevarlo a cabo. ¿Y si me niego? Bueno, señora, sus hijos pueden solicitar una orden judicial si consideran que usted representa un peligro para sí misma. Las piernas me temblaron, pero no de miedo. Era de rabia. ¿Un peligro para mí misma? ¿Por qué? Según ellos, usted ha tenido comportamientos erráticos, ha tomado decisiones financieras impulsivas y ha mostrado signos de paranoia al creer que su familia quiere lastimarla. Entiendo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Y cuándo sería esta evaluación? La próxima semana, si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo, le respondí, y vi cómo se sorprendía por mi cooperación. Excelente, le haré llegar los detalles. Cuando se fue, cerré la puerta y me recargué contra ella. Teresa apareció corriendo desde la cocina. ¿Qué quería ese hombre? Le conté todo, y vi cómo su rostro se ponía cada vez más rojo de ira. ¡Esos malditos! ¿En serio van a tratar de declararte incompetente? Sí, le dije, y por primera vez en toda esta pesadilla, sonreí. Y van a perder. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque, Teresa, ellos no saben lo que yo sé. ¿Qué? ¿Quieres decir? Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había estado preparando desde que visitamos al licenciado Herrera. Mira esto, le dije mostrándole los documentos. Estados de cuenta de los últimos 5 años. Todas mis facturas pagadas puntualmente. Mis declaraciones de impuestos, todas correctas y a tiempo. Mi historial médico, sin ningún signo de deterioro mental. Teresa revisó los papeles con asombro. Rosa, esto está perfecto. Tu administración financiera es mejor que la de muchos contadores. Eso no es todo, continué, sacando más documentos. Aquí están las cartas que intercambié con el banco sobre mis inversiones, las decisiones que tomé el año pasado para cambiar mis fondos de pensión. Todas las conversaciones están documentadas, todas las decisiones están justificadas. ¿Cómo conseguiste todo esto? Porque durante 40 años fui yo quien manejó las finanzas de esta familia. Manuel era muy bueno para ganar dinero, pero muy malo para administrarlo. Yo pagué cada factura, yo hice cada inversión, yo tomé cada decisión financiera importante. Teresa me miró con admiración. Tus hijos no tienen idea de con quién se están metiendo. No, no la tienen. Ellos ven a una viejita sentimental que llora por las esquinas. No ven a la mujer que construyó el patrimonio familiar, que crió 2 hijos prácticamente sola, que cuidó a un esposo enfermo durante 2 años sin perder la cordura. Esa noche llamé al licenciado Herrera. Licenciado, mis hijos van a proceder con la evaluación psicológica. ¿Está preocupada, señora Martínez? Para nada. Pero quiero que usted esté presente durante toda la evaluación. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero que prepare una demanda por difamación y acoso.
Hubo una pausa del otro lado. ¿Estás segura? Completamente. Mis hijos han estado diciéndole a la gente que estoy loca, que no puedo cuidarme sola, que soy un peligro para mí misma. Eso es difamación. Tiene razón. Puedo preparar los documentos. Y licenciado, también quiero modificar mi testamento una vez más. ¿Qué cambios quiere hacer? Quiero agregar una cláusula que diga que cualquier intento de declararme incompetente resultará en la pérdida automática e irreversible de cualquier herencia. Eso es bastante severo. Es lo que merecen. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía. «Abuela, ¿puedo ir a verte?» Mi corazón se aceleró. ¿Tus padres saben que me estás llamando? No, estoy en la escuela. Abuela, necesito hablar contigo. Ven, te estaré esperando. Una hora después, mi nieta estaba sentada en mi cocina, llorando como no la había visto llorar desde que era pequeña. Abuela, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. ¿Tu culpa? Sofía, tú no tienes culpa de nada. Sí la tengo. Debería haber seguido viniendo a verte. Debería haberle dicho a mamá que quería estar contigo. Mi amor, tú tienes 16 años. No es tu responsabilidad arreglar los problemas de los adultos. Pero papá y mamá dicen cosas horribles de ti. Dicen que estás enferma, que no puedes pensar bien, que eres peligrosa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Peligrosa. Dicen que le gritaste a mamá, que amenazaste a papá, que estás actuando de manera violenta. Sofía, mírame a los ojos. Le dije tomando sus manos entre las mías. ¿Yo te parezco peligrosa? Ella me miró, con esos ojos que eran exactamente como los de su abuelo. No, abuela. Tú me pareces triste y enojada, pero no peligrosa. ¿Y crees que estoy loca? No. Creo que papá y mamá están siendo muy crueles contigo y no entiendo por qué. La abracé, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de amor y dolor al mismo tiempo. Mi amor, tus padres no son malas personas, pero a veces cuando la gente quiere algo demasiado, puede hacer cosas que no están bien. ¿Qué es lo que quieren? Mi casa, mi dinero, mi vida. Sofía se apartó y me miró con confusión. Pero tú eres su mamá. ¿Por qué querrían lastimarte? Porque, mi amor, hay gente que piensa que cuando uno se hace viejo, ya no importa, que ya no merece respeto, ni amor, ni el derecho a tomar sus propias decisiones. Eso es horrible. Sí, lo es. Pero, ¿sabes qué? Tu abuela no se va a dejar. Van a descubrir que Rosa Martínez no es tan fácil de quebrar como pensaron. Sofía me sonrió por primera vez en semanas. ¿Vas a pelear? Ya estoy peleando. Y voy a ganar. El día de la evaluación psicológica llegó como una tormenta anunciada. Me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé, me vestí con mi mejor traje sastre azul marino y me maquillé con cuidado. Si iban a evaluarme, iba a presentarme como lo que era. Una mujer de 67 años en pleno uso de sus facultades. Teresa me acompañó, junto con el licenciado Herrera. El doctor que iba a evaluarme era un hombre de unos 50 años llamado Dr. Mendoza. Ricardo y Andrés también estaban presentes, sentados del otro lado de la sala como si fueran fiscales en un juicio. Señora Martínez, comenzó el doctor. Mendoza, voy a hacerle una serie de preguntas para evaluar su estado mental. Por favor, responda con honestidad. Durante las siguientes 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi estado emocional, mi capacidad para manejar mis finanzas. Le recité poemas que había aprendido en la escuela. Resolví problemas matemáticos. Le expliqué detalladamente cómo administraba mi dinero. Le describí mi rutina diaria.
Vi cómo Ricardo y Andrés se ponían cada vez más nerviosos conforme pasaba el tiempo. Era obvio que esperaban que yo fallara la evaluación, que diera signos de demencia o deterioro mental. Pero yo estaba pasando cada prueba con calificación perfecta. «Señora Martínez», dijo finalmente el doctor, «¿puede explicarme por qué sus hijos creen que usted necesita ayuda profesional?» Era la pregunta que había estado esperando. «Doctor, mis hijos quieren que venda mi casa y me vaya a una residencia para ancianos. Cuando me negué, decidieron que yo debía estar loca, porque, según ellos, una persona cuerda aceptaría su propuesta. ¿Y por qué no acepta su propuesta? Porque es mi casa, porque viví en ella 40 años, porque mi esposo murió ahí, porque cada rincón tiene una memoria, y porque a los 67 años todavía tengo derecho a decidir dónde quiero vivir». El doctor tomó notas y luego se dirigió a mis hijos. «¿Hay alguna evidencia específica de que su madre no puede cuidarse a sí misma?» Ricardo se aclaró la garganta. «Doctor, ella vive sola en una casa muy grande. Se está volviendo olvidadiza». «¿Qué tipo de olvidos?», interrumpió el doctor. «Bueno, el otro día dejó una llave de gas abierta». «¿Algo más?», Andrés intervino. «Ha estado tomando decisiones financieras impulsivas. Cambió su testamento sin consultarnos». «¿Su madre tiene alguna obligación legal de consultarles sobre su testamento?» «No, pero...» ¿hay evidencia de que estas decisiones financieras fueran irracionales o perjudiciales para ella?» Mis hijos se miraron entre ellos, claramente sin saber qué responder. «Doctor», dijo Ricardo finalmente, «nuestra madre ha estado comportándose de manera agresiva. Nos grita, nos acusa de cosas terribles». «¿Qué tipo de acusaciones?» «Dice que queremos robarle su casa, que estamos conspirando contra ella». El doctor Mendoza se volteó hacia mí. «Señora Martínez, ¿sus hijos han sugerido que usted deje su casa?» «Sí». «¿Han mencionado beneficiarse económicamente de esa decisión?» «Sí». «Dijeron que ellos se harían cargo de la casa, que la modernizarían, que la mantendrían en la familia». ¿Usted interpreta esto como un intento de apropiarse de su propiedad? Cuando alguien me dice que me vaya de mi casa para que ellos puedan quedarse con ella, sí, lo interpreto como un intento de apropiación. El doctor siguió tomando notas, y yo podía ver cómo mis hijos se hundían cada vez más en sus asientos. Después de la evaluación formal, el doctor Mendoza me pidió que habláramos a solas. «Señora Martínez, voy a ser completamente honesto con usted. Su estado mental es excelente. Su memoria es mejor que la de personas 30 años menores. Su capacidad de razonamiento es superior al promedio. Su administración financiera es ejemplar». «¿Y qué va a decir en su reporte? Que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, que no presenta ningún signo de deterioro cognitivo y que no hay justificación para declararla incompetente». Sentí como si me hubieran quitado un peso gigantesco de los hombros. «Doctor, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «En su experiencia, ¿es normal que los hijos traten de declarar incompetentes a padres que están perfectamente bien?» El doctor suspiró. «Más normal de lo que me gustaría admitir, especialmente cuando hay propiedades o herencias de por medio». «¿Y qué les pasa a esos hijos?» «Generalmente descubren que subestimaron gravemente a sus padres». Cuando salimos de la consulta, Ricardo y Andrés se acercaron al doctor esperando buenas noticias. «Doctor, ¿cuáles son sus conclusiones?» «Su madre está perfectamente bien. No hay ninguna justificación médica para las medidas que ustedes están considerando». Vi cómo la cara de Ricardo se descomponía. «Pero doctor, ella está actuando de manera irracional». ¿Irracional? Su madre defendió sus derechos de manera articulada y lógica.
Si alguien tratara de echarme de mi casa, yo también me defendería. Pero la casa es demasiado grande para ella. Esa es una opinión, no un diagnóstico médico. Su madre puede vivir donde ella quiera. Andrés trató de insistir. Doctor, ¿no considera usted que una persona de su edad debería tener supervisión? Su madre demostró una capacidad de autogestión superior a la mayoría de las personas, que evalúo. No necesita supervisión, necesita que respeten sus decisiones. Mis hijos se quedaron callados, finalmente entendiendo que su plan había fracasado completamente. Esa noche, en mi casa, celebramos. Teresa había preparado mi cena favorita, y el licenciado Herrera se unió a nosotras para brindar. Por Rosa Martínez, dijo levantando su copa. La mujer que demostró que la sabiduría no viene con la edad, sino que algunos la tienen desde siempre. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Sofía apareció en mi puerta con una pequeña maleta. Abuela, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana? Como antes. Por supuesto, mi amor. Pero, ¿tus padres saben dónde estás? Les dije que iba a quedarme con una amiga. No es exactamente mentira. Tú eres mi mejor amiga. Pasamos el fin de semana cocinando juntas, viendo películas, hablando de todo y de nada. Era como si hubiera recuperado no solo mi dignidad, sino también a mi nieta. El domingo por la noche, mientras Sofía empacaba sus cosas, me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Como yo? Sí, fuerte, valiente, alguien que no se deja pisotear por nadie. La abracé, sintiendo que todo lo que había pasado, todo el dolor y la humillación, había valido la pena por este momento. Mi amor, tú ya eres así. Solo necesitabas recordarlo. Cuando se fue, me quedé en mi sala, rodeada del silencio de mi casa. Pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la victoria. Había ganado la primera batalla. Pero sabía que la guerra aún no terminaba. Mis hijos no se iban a rendir tan fácilmente. Pero ahora ya no era la misma Rosa que había comenzado esta lucha. Era más fuerte, más inteligente, más determinada, y estaba lista para lo que viniera después. 3 meses después de la evaluación psicológica, mi vida había cambiado completamente. No porque hubiera cedido a las presiones de mis hijos, sino porque había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Mi propia fuerza. La demanda por difamación que presenté contra Ricardo y Andrés había prosperado. El licenciado Herrera demostró que habían estado diciéndole a vecinos, amigos y familiares que yo estaba perdiendo la razón, que era peligrosa, que necesitaba ser internada. Todo eso sin ninguna base médica, después de que un profesional certificara que estaba perfectamente bien. El juez no solo falló a mi favor, sino que les ordenó pagar una compensación económica y retractarse públicamente de sus declaraciones. Verlos parados frente al juzgado, admitiendo que habían mentido sobre el estado mental de su propia madre, fue una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Pero la verdadera victoria llegó cuando decidí qué hacer con mi casa y mi dinero. En Cianesma, lugar de esperar a morir para que otros decidieran el destino de mi patrimonio, decidí tomar control absoluto de mi legado. Vendí la casa grande donde había vivido 40 años y compré una más pequeña pero hermosa en una zona tranquila de la ciudad. Con el dinero de la venta, establecí una fundación para ayudar a ancianos que estaban siendo abusados por sus propias familias. Fundación Rosa Martínez para la Dignidad de los Adultos Mayores, se llamaba, y se convirtió en mi nuevo propósito de vida. Teresa se mudó conmigo a la casa nueva. A los 63 años había decidido que también merecía una nueva vida, lejos de una familia que no la valoraba. Juntas creamos un hogar lleno de risas, de proyectos, de planes para el futuro.
Sofía se convirtió en mi visitante más frecuente. Cada viernes llegaba después de la escuela, como antes, pero ahora con una diferencia. Venía porque quería, no por obligación. Sus padres habían tratado de prohibírselo después del escándalo legal, pero mi nieta había cumplido 17 años y tenía edad suficiente para decidir con quién quería pasar su tiempo. «Abuela», me dijo una tarde mientras preparábamos galletas, «papá y mamá me preguntaron si tú me malhablas de ellos». «¿Y qué les dijiste?» «Que tú nunca hablas mal de nadie, que solo me cuentas historias bonitas de cuando eran niños y que eso me confunde porque no entiendo cómo esos niños dulces se convirtieron en los adultos amargados que son ahora». Me reí, porque era exactamente eso lo que había estado pensando. ¿Sabes qué, Sofía? Yo tampoco lo entiendo. Ricardo y Andrés intentaron varias veces más acercarse a mí. No por amor, sino por dinero. Cuando se dieron cuenta de que había vendido la casa y establecido la fundación, entraron en pánico. La última vez que los vi fue en una cafetería del centro, donde habían pedido verme para hablar como familia. «Mamá», dijo Ricardo con esa voz suplicante que había aprendido a despreciar, «sabemos que hemos cometido errores, pero seguimos siendo tus hijos». «¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?» «Mamá, por favor, queremos arreglar las cosas». «¿Qué cosas quieren arreglar? ¿El hecho de que trataron de declararme loca? ¿El hecho de que quisieron robarme mi casa? ¿El hecho de que manipularon a mi nieta para alejarla de mí?» Andrés se inclinó hacia adelante. «Mamá, todo eso ya pasó. Podemos empezar de nuevo». ¿Empezar de nuevo? ¿Como si nada hubiera pasado? Sí, como una familia. Los miré a ambos, a estos hombres adultos que habían sido mis bebés, mis niños, mi razón de vivir durante tantos años, y sentí algo que me sorprendió. Lástima. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije. No es que perdieron la herencia, no es que perdieron la casa, es que perdieron a su madre. No te hemos perdido, murmuró Ricardo. Sí me perdieron. Me perdieron el día que decidieron que mi amor no valía nada, que mi casa valía más que mi felicidad, que sus planes eran más importantes que mi dignidad. «Mamá, ¿podemos cambiar?» «No», los interrumpí. «Ya no pueden, porque yo cambié. Ya no soy la mujer desesperada por su aprobación. Ya no soy la madre que sacrifica todo por hijos que no la valoran. Ya no soy la viuda solitaria que acepta migajas de afecto». Me levanté de la mesa, dejé dinero para pagar mi café y los miré por última vez. «Soy Rosa Martínez y merezco mejor que ustedes». Cuando salí de esa cafetería, sentí como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida para siempre. Ahora, 6 meses después, mi vida es completamente diferente. Me levanto cada mañana con propósito, trabajo en la fundación, ayudo a otros ancianos que están pasando por lo que yo pasé, paso tiempo con Teresa, disfruto mis tardes con Sofía. He conocido a otras mujeres de mi edad, que también tomaron control de sus vidas después de años de ser tratadas como ciudadanas de segunda clase. Hemos formado un grupo. Nos reunimos todas las semanas. Compartimos nuestras historias. Nos apoyamos mutuamente. Ya no lloro por las noches. Ya no me siento sola. Ya no me pregunto qué hice mal para merecer el desprecio de mis hijos. Porque finalmente entendí algo fundamental. El problema nunca fui yo. Ayer, mientras regaba las plantas en el jardín de mi nueva casa, Sofía llegó corriendo con una noticia. «Abuela, ¿sabes qué? Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social». ¿Trabajo social? Sí, quiero ayudar a gente como tú. Quiero ayudar a personas mayores que están siendo maltratadas por sus familias. La abracé, sintiendo un orgullo tan grande que casi no cabía en mi pecho. «¿Y sabes cómo se va a llamar mi tesis?», me dijo con una sonrisa traviesa. «¿Cómo?».
El poder de decir no. Cómo mi abuela me enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Me eché a reír. Una risa libre, genuina, llena de alegría. Mis hijos pensaron que al tratar de quitarme todo me iban a destruir. No sabían que me iban a liberar. Pensaron que era una vieja indefensa que se iba a dejar manipular. No sabían que era una mujer con 67 años de experiencia, luchando por lo que quería. Pensaron que podían tomar mi casa, mi dinero, mi dignidad. No sabían que lo único que realmente importaba era algo que nunca podrían tocar. Mi capacidad de elegir quién quería ser. Ahora soy quien siempre debí ser. Rosa Martínez, una mujer que no le teme a nada ni a nadie, porque finalmente aprendió que su valor no depende de lo que otros piensen de ella. Y esa es una lección que ningún hijo ingrato puede quitarme. Al final, ellos perdieron todo. Perdieron la herencia, perdieron el respeto de la comunidad, perdieron la oportunidad de tener una madre que los amara incondicionalmente. Pero yo gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. Y eso, nadie me lo puede quitar jamás.